Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra expresidentes, solo en el caso de que se lleve a cabo una consulta, porque no quiero que se piense que yo soy el verdugo. No a venganzas, no a la persecución política. Decía que no quería, pero siempre lo quiso. López Obrador siempre deslizó la idea de llevar a juicio a los expresidentes, primero como una posibilidad remota y luego como una necesidad urgente. Dice y dice que él no quiere, pero hace y hace todo para que suceda. ¿Por qué? Porque le conviene hablar de las tropelías del pasado para no tener que hablar del desastre del presente. Estamos a 8 meses de las elecciones para renovar el Congreso y está muy claro que la prioridad es conservar la mayoría de Morena y así el poder legislativo no sea un contrapeso del presidente. Si algo sabe López Obrador es hacer campaña. Es un crack haciendo campaña. Ya se dio cuenta que su gobierno no puede presumir logros. A ver, tenemos inseguridad récord, economía en crisis como no se había visto en un siglo y el 4º peor manejo de la pandemia en el mundo. No, pues así mejor hablar del pasado, ¿no? Y para eso, ¿qué mejor que llevar ante la justicia a los expresidentes? Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. ¿Y de qué los van a acusar? Hay materia. Hagamos un poco de memoria. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari empezó con el escándalo por el fraude electoral de 1988. Ya sabe, Cuauhtémoc Cárdenas llevaba ventaja en los conteos preliminares y de pronto vino la famosa caída del sistema electoral, su posterior reactivación y cuando reactivaron el sistema, pues los resultados ya eran a favor de Salinas, el candidato del PRI. Esa caída se le atribuye al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que presidía la Comisión Federal Electoral, la CFE. Ahora con López Obrador, Bartlett encabeza otra CFE, la Comisión Federal de Electricidad. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Pero ¿saben lo que las actas señalan? En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición, la suma de los votos muestra que ganó el candidato del PRI. Otro escándalo fue el del hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, denunciado, encarcelado 10 años, luego exonerado de presuntamente haber recibido dinero del narco y ser el autor intelectual de los asesinatos del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y del diputado Manuel Muñoz Rocha. También lo investigaron y absolvieron por el delito de enriquecimiento ilícito. Estuvo acusado de llevarse tajadas de todo lo que privatizó su hermano el presidente. ¿Por qué Salinas? Bueno, porque entregó los bienes de la nación a particulares, a sus allegados. Es Salinas. A Ernesto Zedillo lo quieren enjuiciar por el rescate bancario, el famoso FOBAPROA, una ley aprobada por el Congreso. López Obrador defendió desde entonces que no se debió haber convertido la deuda privada de los bancos en deuda pública de todos los mexicanos, 2 billones de pesos. Ese rescate bancario sucedió después de la brutal crisis económica que estalló a finales de 1994 con el llamado error de diciembre. Hasta la fecha, Zedillo sostiene que esa crisis fue heredada por Salinas. Pero el problema no fue la devaluación de diciembre de 94. El problema fue la crisis financiera, la gran salida de capitales, ya en una circunstancia de prácticamente de insolvencia del país, un agotamiento de las reservas internacionales y la exigibilidad de todas estas obligaciones. El otro tema con Zedillo es la masacre de Acteal, en Chiapas, que en diciembre de 1997 dejó 45 personas muertas, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Las víctimas señalaron como responsable a un grupo paramilitar protegido por el gobierno de Zedillo. Incluso presentaron una demanda en Estados Unidos que fue desechada. Apenas el mes pasado, el gobierno federal admitió la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre y a nombre del Estado mexicano se disculpó con las víctimas. Pero los sobrevivientes y familiares de los fallecidos pidieron
ir contra Zedillo. Que se investigue y se lleve a cabo a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando. Con Vicente Fox, el hombre que sacó al PRI de Los Pinos, los escándalos empiezan con los Amigos de Fox, una organización que presuntamente otorgó financiamiento ilícito a su campaña presidencial. Y luego, el fraude bancario de Oceanografía, por casi $400 millones que incluyó contratos gestionados por los hijos de su esposa, Marta Sagún. Pero eso la verdad no le importa tanto a López Obrador. Lo que no le perdona a Fox es que se metió con todo para impedir que fuera presidente y lo logró en ese momento. Primero lo intentó con el proceso de desafuero y luego apoyó con todo a Felipe Calderón para que, haya sido como haya sido, ganara la elección. Por traición a la democracia, por delito electoral. ¿Cómo son las cosas, no? Fíjese, Fox fue un presidente popular, que era mejor en campaña que gobernando, recordado más por sus dichos que por sus hechos. Digo, por si le recuerda a alguien. El Supremo Juez, Su Alteza Serenísima, es el que juzga a todo el mundo aquí en México, el que dice que me va a juzgar a mí. Órale, López, ándale. Pero ninguno de los expresidentes es tan cliente del López Obrador como Felipe Calderón. Lo detesta. Desde que denunció fraude en la elección presidencial de 2006, con la que Calderón se convirtió en presidente de México, por menos de un punto porcentual, apenas 58 décimas, la elección más cerrada en la historia del país. El eje central del sexenio de Calderón fue la guerra contra el narco, que al final dejó más de 60,000 personas muertas. A lo mejor viene otro presidente, se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado, pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Calderón tuvo como principal figura de su guerra contra el narco a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente está preso en Estados Unidos por recibir presuntos sobornos del Chapo Guzmán. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Y es condenado por las cosas que se le acusa. Por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. En el caso de Enrique Peña Nieto, la acusación es obvia, ¿no? Corrupción en prácticamente todas sus modalidades, todos tamaños, colores, sabores, regiones, proyectos. Se despacharon no con la cuchara grande, se despacharon con 2 cucharas grandes. Tan evidente era la corrupción que Peña no hallaba cómo justificarla y hasta decía, pues que pues era algo normal, ¿no? El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Los casos abundan, pero son 2 los que podrían llevar a Peña ante la justicia. En primer lugar, Odebrecht, la constructora brasileña que presuntamente entregó ilegalmente $10,5 millones a la campaña presidencial de Peña Nieto y luego ya con Peña en el poder habría financiado sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética. Ahorita pues, es el caso más importante de la Fiscalía General de la República y tiene como testigo estrella al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Y el otro caso es la estafa maestra. 11 dependencias federales que desviaron 7,600 millones de pesos pagando por servicios, por bienes que en realidad no recibían. Una red que incluía universidades públicas, empresas fantasma. Hasta ahora la única detenida de alto perfil, más o menos por este asunto, es Rosario Robles. Así que materia hay. Y es importantísimo castigar los delitos del pasado. Es central para este país que no haya impunidad. Pero no nos hagamos tontos. Para López Obrador no se trata de hacer justicia, se trata de hacer campaña. Así que el próximo año habrá consultas sobre los expresidentes. Bueno, la pregunta que se hará a la gente no es exactamente sobre los expresidentes, pero pues ya en la cabeza de todos está eso. La consulta es sobre meter al bote a los expresidentes. Y así se le conoce. Porque si nos vamos a detalle a la pregunta, pues habla de esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos. Esto da pie a que se puedan abrir procesos no únicamente contra los 5 expresidentes, también contra otros exfuncionarios que hubieran incurrido en delitos. Y pues ya abierta la puerta,
pues en una de esas le toca también a López Obrador. Porque si analizamos al gobierno de López Obrador con los parámetros que él mismo ha establecido para juzgar a sus antecesores, pues hay elementos, ¿eh? Como Salinas, tiene un hermano incómodo. Y el que hizo el fraude de Salinas, trabaja en su gobierno. ¿Sabe quién era el secretario de Gobernación de Zedillo? Esteban Moctezuma, el que es ahorita secretario de Educación de López Obrador. Fueron 60,000 muertos en la guerra de Calderón durante todo su sexenio. Ya van 70,000, no más en los primeros 2 años de López Obrador. ¿Y corrupción, como en tiempos de Peña? A ver, todavía no se compara. Pero ahí van, echándole ganas. El dinero a Pío, las casas de Bartlett, la que le donó el gobierno de Irmeréndira, los autocontratos a la familia de Zoé, el que ya casi no haya licitaciones, los escandalosos desvíos de recursos para la rifa no rifa del avión presidencial. Viendo todas las trancas que se han saltado, todas las leyes que han violado y todos los reglamentos que no han atendido sobre pretexto de que están transformando el país, no vaya a ser que se convierta López Obrador en el presidente más fácil de meter al bote en la historia. Creo que no debemos de anclarnos en el pasado, que tenemos que pensar hacia adelante. Debería cumplirlo, ¿no? Que sin hacer campaña política, las instituciones de justicia del país se encarguen de revisar el pasado. Y él se dedique más al presente. Porque con esta inseguridad, con esta crisis económica, con esta pandemia, futuro, lo que se dice futuro, pues no se ve muy bien que digamos. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. El presidente López Obrador lo considera víctima de una persecución política, lo pone casi como héroe. Pero el senador Napoleón Gómez Urrutia, conocido como Napito, y su familia tienen un grueso expediente. Hoy revelamos cómo su hijo, Napoleón Gómez Caso, confiesa almacenar armas, incluyendo armamento no registrado, y transportarlo en avión. Hace unos meses le dimos a conocer su colección de vehículos de lujo, coches, motos, bicicletas, no 5, no 10, no 20, más de 30. Y ahora también resultó fanático de las armas. Pero no es lo mismo tener muchos coches que tener muchas armas. Este es un reportaje especial de Claudio Ochoa. El que desenfunda el arma y dispara es Napoleón Gómez Caso. Es hijo del senador por Morena y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, y así presume su gusto por las armas en las redes sociales. Esa es una línea que escribió Gómez Caso en una página de Facebook llamada Usuario CZ en México. La C y la Z son las iniciales de la marca de armas Česká Zbrojovka, originaria de República Checa. Napoleón Gómez Caso es miembro del portal. Ahí buscó un consejo para burlar la ley porque dijo tiene más armas de las permitidas. Como parte de una conversación grupal, preguntó qué podía hacer para registrar un arma más a su nombre porque ya se encontraba en el límite y todavía tiene 5 más sin registrar. Un usuario, también integrante del grupo, le sugirió a Gómez Caso que inscribiera a su esposa en un club de tiro y después de un año cambiara de propietario a su nombre. Ante la idea, el hijo de Gómez Urrutia respondió que eso terminaría haciendo porque no se quiere deshacer de las armas. Incluso añadió que ya había registrado un revólver regalado por su abuelo a nombre de su esposa. En México, la Ley Federal de Armas y Explosivos limita la posesión a un arma corta para protección de domicilio o en caso de estar inscrito en un club de caza o tiro, el propietario tiene derecho a registrar 9 armas largas de características deportivas y un arma corta calibre 22. Esa no fue la única confesión de Gómez Caso. En la misma página, un usuario preguntó si podía viajar en avión con cargadores de armas considerados por algunas aerolíneas como ARPEL, es decir, artículos peligrosos. Gómez Caso le respondió que él lo había hecho al menos 4 veces sin declararlo y sugirió al usuario tener a la mano los papeles del registro de la compra y el registro del arma
por si las flies. El enojo de Gómez Caso se da en esta administración del presidente López Obrador, en la que su papá es uno de los íconos de la autodenominada Cuarta Transformación. A finales de julio, otro usuario publicó que las autoridades comenzarían a solicitar un nuevo formato de estudios psicológicos para comprar un arma. Napoleón Gómez Caso escribió: se ven las intenciones claras de cada vez meter más restricciones hasta que decomisen las armas legales. Sobre mi cuerpo muerto, me quitarán mis armas. En enero, Gómez Caso calificó como estúpida la regulación de armas. Escribió: lo único que provoca es que los ciudadanos honestos no nos podamos defender con la misma capacidad de fuego que los delincuentes que no siguen las leyes. Y agrega: pero explícale eso a los pendejos liberales, noticieros y políticos. No es la primera vez que la familia Gómez Caso se ve involucrada en la polémica. En 2006, Napoleón Gómez Urrutia huyó a Canadá, acusado de desviar $55 millones del sindicato minero. Estuvo en el exilio 12 años, hasta que en Morena le abrieron las puertas para regresar. En ese lapso, vendió su casa de la colonia Florida en Ciudad de México a una empresa suya y de su hijo Alejandro Gómez. El valor estimado era de 30 millones de pesos, pero para la transacción la evaluaron en 2.800.000 pesos. Napoleón, el hijo más chico y el amante de las armas, no se quedó atrás. A los 21 años compró una casa en San Antonio, Texas, según un reportaje publicado por W Radio. Años más tarde, mientras su papá asumía como senador en la actual legislatura e integrante de la Comisión Minera y de Energía, Gómez Caso creó 2 empresas dedicadas a esos sectores. También presumió en redes sociales ser el dueño de al menos 31 automóviles, algunos de carrera y alto desempeño, 7 motos, 2 cuatrimotos y 6 bicicletas de alta gama. Los ciudadanos honestos no nos podemos defender con la misma capacidad de fuego que los delincuentes que no siguen las leyes. Frase escrita por el propio Napoleón Gómez Caso. Apenas este martes, el presidente López Obrador respaldó, una vez más, a su papá. No queremos que nadie se vaya al exilio. No se deben de dirimir así las diferencias, ni menos cuando el gobierno se inclina a favor de una de las partes, cuando no hay imparcialidad, cuando no hay un verdadero juez, que eso debe de ser el gobierno. Hoy en el estudio de Latinus, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, gobernador de Nuevo León. Gobernador, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Gusto saludarte. Me da gusto estar aquí contigo. ¿Qué fue de aquel...? Pues ahí la traigo todavía. Pues anda media astillada. Ya necesito una no se ha reafila. podido porque México es un país todavía de costumbres muy arraigadas. Pero a ver, del actual gobierno, ¿quién ya andaría manco? Pues mira, yo creo que hay una parte entre gobernación, entre seguridad. O sea, Olga Sánchez Cordero y Durazo. Bueno, no ella, sino una parte de lo que es esa relación que se debe tener para tener una interlocución absoluta con el presidente. O seguridad en cierta medida porque creo que hay todavía esas visiones, ¿no? Que el centro manda todo, ¿no? Y entonces ahí creo que cada estado tiene una manera de ver las cosas de seguridad. Y entonces no descentralizan las decisiones. Y evidentemente luego hay un choque. ¿La secretaria de Gobernación es un florero, como dicen? Pues no sé si sea florero o no, pero la verdad es que creo que el presidente debería de darle más confianza. Es una mujer que... ¿O cambiarla? No sé si cambiarla o no, pero la secretaria de Gobernación es una mujer extraordinaria que tiene capacidad enorme, pero creo que no la dejan hacer las cosas. Yo le preguntaba por corrupción. ¿Bartlett ya andaría...? Ah, sí, claro, claro. No lo digo yo, lo dice el pueblo, ¿no? Es decir, también es un tema... ¿Pío? Pues imagínate, Pío. La parte esa que de repente a los gobernantes no nos gusta. ¿Y López Obrador ya traía 2 deditos menos? Pues yo se lo dije en el debate, ¿no? Es decir, una parte es las campañas políticas y otra parte es gobernar. Creo que al presidente le está pasando lo que a mí en Nuevo León, en los primeros 2 años, en donde una alta expectativa, una enorme expectativa, y luego cuando llegas está el cajón vacío y empiezas a investigar y resulta que hay muchas cosas que no sabías o que no te dijeron.
y que las tienes que arreglar, porque finalmente tu gobierno es desde que llegaste, no es antes, ¿no? Finalmente la gente elige cada 6 años y te da una responsabilidad por 6 años. Y entonces si te la pasas diciendo todo lo del pasado, pues pierdes mucho tiempo. Yo empecé así el primer año, lo reconozco, rectifiqué. Y evidentemente luego me quité la idolatría personal. Y hoy gobierno a todo dar Nuevo León con los alcaldes, con los diputados. Y no tengo ningún diputado. Nuevo León es un ejemplo. Nuevo León no tiene un congreso palero del gobierno. López Obrador tiene mayoría. Exacto, a eso le llamo yo palero. Si tú tienes el congreso que no es tuyo, eres más eficiente. Logras tener mejores acuerdos, porque también tienes que ver esas visiones de ¿Cree ellos. que López Obrador está cometiendo los mismos errores que usted cometió al principio? Sí, creo que sí. ¿Y qué pasa? O sea, empieza a caer la popularidad, ¿Qué pasa? Es lógico. ¿Qué es lo que ve usted que va a pasar con López Obrador y con su gobierno? Pues va a pasar que la sociedad se decepciona porque ofreciste muchas cosas y no las puedes hacer. Yo estoy seguro que el presidente lo hizo de buena fe en su campaña, ¿no? En el tema de corrupción o de combate a la pobreza. Sin embargo, no hay dinero suficiente para hacer los programas asistencialistas que él tiene. Él quisiera regalar todo el dinero, pero el dinero es del contribuyente, no es del gobernante. Te doy un ejemplo. Nuevo León tiene el grado de pobreza extrema más bajo del país en 5 años. En 5 años solamente en Nuevo León tenemos 24,000 pobres extremos. Y la mayoría de ellos son gente que llega a Nuevo León a buscar empleo, que viene de otras partes. El país está creciendo el grado de pobreza extrema, aún con todos los programas de asistencialismo. No vas a sacar de pobre a alguien porque le diste 2,000 pesos mensuales. Pues no, lo único que vas a hacer es hacerle cómoda su vida un ratito. El presidente no está de acuerdo con eso. El presidente ha dicho, no hay nada de que enséñales a pescar. Incluso en una comparación que a mí me parece muy desafortunada, dijo, pues esto es como las mascotas, como los animalitos. Hay que darles de comer, no pueden comer por sí solos. ¿Qué piensa de eso? No, está equivocado en eso. Yo se lo he dicho cuando va a Nuevo León, se lo he dicho a su gabinete. La mejor forma de sacar a alguien de pobre es crearle oportunidades de trabajo. ¿Cómo la lleva con el presidente? Pues la llevo bien. No te diré que extraordinario, pero... ¿Se ven seguido? No nos vemos seguido. Pues yo tenía 7 meses de estarle pidiendo una audiencia hasta hoy que fue a Nuevo León, ¿no? Y platicamos un ratito, no tampoco fue una plática larga. El gobernador de Nuevo León, que es uno de los estados más importantes del país, generador de empleo, ¿no había hablado con el presidente en 7 meses? No. ¿Y hablaron un ratito? Hablamos un rato en Nuevo León, acordé con él, ¿no? Finalmente, como somos los nuevoleoneses, es decir, rápido, caminando y caminando para no hacer charco, compadre, es rápido. Yo tenía 3 temas con él, los traté con él, me los resolvió. Él resuelve, pero su gabinete detiene. Y esa es la bronca. ¿Tendría que cambiar el gabinete del presidente? Pues no sé, pero creo que debe de darle mayor libertad de resolución. Si a mí es gobierno de uno, pues. Si a mí me preguntara el presidente, dele chance a que decida. O sea, tiene buenas gentes en el gabinete. Yo te diré, por ejemplo, el secretario de Hacienda, yo le hablo y me contesta. Pero si yo le llamo al secretario de Desarrollo Sustentable, no me contesta nunca. O si yo le hablo al secretario de Comunicaciones, pues ni siquiera está ahí en la oficina para contestar el teléfono. O sea, son cosas que debe de haber en el tema. Por eso la Alianza Federalista estamos planteando un nuevo federalismo. No estamos tratando de confrontarnos con el presidente a decirle qué tiene que hacer, ¿no? ¿Esta Alianza Federalista puede llegar a unirse para nombrar un candidato presidencial? Pues no sé, no estamos en ese plan. ¿Todavía? Todavía, no sé si en el futuro, pero... ¿La buscaría de nuevo? Pues puede ser. Yo no tengo mañana seguro, ¿no? Es decir, no hay un mañana seguro en mi vida. Siempre he sido así. ¿Ahorita Alfaro es el bueno? Tampoco sé. Es decir, creo que tendría que hacer un gran trabajo también en el gobierno. Y no es fácil gobernar Nuevo León o Jalisco. Somos estados sumamente proactivos. La sociedad de nuestros estados es con un carácter de exigencia absoluta. Pero fíjate, los 2 estados, en este momento, hemos generado más empleos que todo el país en la recuperación económica. Jalisco y Nuevo León. Jalisco es líder. Esa medalla se la está colgando el presidente. Sí, pero es como te dije hace ratito, nosotros estamos contra eso. Vuelvo a poner un ejemplo. ¿Por qué estamos luchando nosotros contra el centralismo? Voy a hacer una analogía para que nos lo entienda la raza. Tú y yo somos hermanos.
nuestro padre nos dice, pónganse a jalar. Y nos jalamos. Tú eres Nuevo León, yo soy Jalisco. Y nuestro papá dice, todo lo que ustedes produzcan me lo dan a mí. Y luego yo, de lo que ustedes produjeron, nomás les voy a regresar 20 centavos. Me voy a quedar con 80. Porque se lo voy a repartir a los otros que no producen. Ese es el centralismo. Lo que nosotros estamos peleando contra la federación, no contra el presidente, es la federación, es que en lugar de que se quede con 80 centavos, se quede con 75. Ya con eso. Y además es día madre. Con eso puede seguir haciendo todo lo que quiera. Esos 5 centavos adicionales repartidos entre todos los estados del país generarían una cantidad enorme de infraestructura posible para seguir trayendo inversión. ¿Y papá maneja bien la lana? No, porque no habrá dinero que alcance para seguirlo repartiendo así como se está repartiendo. ¿Está tirando el dinero López Obrador? Pues si no tirando, se lo está dando a la gente, que la gente en cierta medida no va a producir en el corto plazo. Y entonces eso puede Pero sí será que le está llegando a la gente, porque hay cuestionamientos sobre eso. Pues también, que más bien lo está tirando en el aeropuerto y en Dos Bocas y en... Pues sí, porque no son necesarios en este momento, lo hemos dicho nosotros. Quizás para él sí, quizás en su visión sí, pero fíjate, hay algo que no se ha hecho. El presidente no nos ha convocado para explicarnos eso. No ha convocado a la población de México para explicarles por qué razón eso. Pero se habla todos los días, 2 horas. Hoy que fue a Nuevo León, hablé con él el tema de la refinería de Cadereyta. Nosotros tenemos un problema de contaminación muy fuerte en la refinería. Y yo le decía a sus colaboradores que no le mintieran al presidente. Se lo dije delante del presidente. ¿Quién está mintiendo? Pues le están diciendo que no contamina. ¿Quién le dice? ¿Rocío Nale o quién? El director de Pemex. Vaya, pero en un diálogo cordial. Tampoco es de pleito. Él me dijo, Jaime, vamos a arreglarla. Y yo creo en esa palabra. Debo de creerla, es el presidente. Y yo me reuní ya con el director de Pemex y le dije, compadre, no digamos que no contamina, porque sí contamina. Yo vivo ahí, los nuevoleoneses vemos todos los días. ¿Y qué dijo? Y me dijo, pues mira los indicadores. Y no, compadre, ahí está el desmadrón. Vamos a reconocerlo. Si lo reconocemos, lo resolvemos. Y Nuevo León está dispuesto a ayudar a resolverlo, porque ponle que nos sirva la refinería, pero nos venden la gasolina más cochina de este país. Y los nuevoleoneses no estamos de acuerdo con eso. Viendo todo, ¿lo ha hecho mal López Obrador en estos 2 años que lleva? Creo que se ha concentrado en esos 2 temas, ¿no? Y el país son muchos otros temas, ¿no? El país son muchos otros temas. Generación de empleo, hay que traer más inversión extranjera. Este país no podrá ser un país mucho mejor si no traemos eso. ¿Tiene razón Frena en que tiene que renunciar? Pues no sé, creo que los debería de escuchar el presidente. ¿Y renunciar? No sé si renunciar, pero los debe de escuchar, son mexicanos. ¿Qué le cuesta una comisión? Siéntese. ¿Me explico? Y los de Frena también pudieran tener esa posibilidad de hablar con él. ¿Cómo les ha ido con Gatell? Pues mal, porque solamente cuenta, ¿no? Y mal. Y cuenta mal. Entonces, los 10 estados que estamos en la alianza dijimos, ya no perdamos tiempo con eso, ¿no? ¿Debería irse? Yo creo que sí. El presidente debe de airear eso porque la pandemia no termina ya. No va a terminar pronto mientras no tengamos la vacuna. Y los mexicanos necesitamos trabajar, ¿no? Necesitamos generar la comida para la casa. ¿Es cierto lo que dice López Obrador de que ya domó la pandemia? No es un caballo la pandemia. Creo que debe de verlo con otro objetivo. Quizás eso le dice Gatell, ¿no? Yo, el secretario Manuel de la O, que tengo como secretario de Salud, el día que a mí me diga eso, yo lo quito. Pues yo veo los números. Yo estoy viendo todos los días cómo fallece gente en los hospitales. Todos los días estoy viendo cómo traemos reportes de nuevos contagios. Y si a mí, mi secretario de Salud, me dice, ya la llevamos a toda madre. Yo decía, pues ¿dónde vives, cabrón? Si tú eres el que manejas esto. La oposición está en crisis porque no tendrían que estar dándose un festín político electoral cuando traes las cifras de inseguridad que traes, el desastre en la pandemia, la crisis económica, los casos de corrupción ya de su hermano, de Bartla. No está como para que se dieran... O sea, la oposición parece más en crisis que el gobierno. Sí, creo que los partidos políticos dejaron de tener ese objetivo claro, ¿no?
Yo siempre lo he dicho con el tema de los Sí, partidos sí. políticos. Pero, ¿cree que ahorita la vía independiente es la buena o ahorita lo que hay que hacer es unir a todos los partidos? O sea, ¿qué cree que es lo que sigue? Yo creo que hay que unir a todos en un objetivo de que dejen de ser patrimonialistas. Creo que la O sociedad... sea, ¿todos contra Morena? No, pues no contra Morena, o sea, unidos en un propósito de que México le vaya mejor. Bueno, sí, pero electoralmente. Morena es una circunstancia de una sola persona. Es decir, nada se mueve ahí sin la decisión del presidente. Está muy unidos en Morena. Pues sí, porque ninguno se atreve a decirle al presidente las cosas que están pasando. Entonces, creo que hoy por hoy, creo que la condición de competencia electoral debiera de darse en esa condición. Va a depender de qué hagan los partidos, ¿no? En el caso de Independiente, te lo aclaro. Independiente no es una marca. Soy el único en este país que gobierna un estado. Y yo siempre he dicho, yo no soy una marca. Yo soy Jaime Rodríguez el Bronco, punto. Y tengo mis ideales, y tengo mis convicciones, y tengo mi manera de trabajar. Eso convenció a los ciudadanos. Y luego los ciudadanos de Nuevo León se decepcionaron de mí cuando me vine a la competencia, a la presidencia, y les dije, discúlpeme, lo tenía que hacer. Creo que eso me dio hoy la posibilidad de hablarle al presidente de frente, ¿no? Y con una condición diferente al resto de los gobernadores del país, en otra condición. Y eso le va a ir mejor a Nuevo León, estoy seguro, ¿eh? Ahorita, si me preguntas qué hicimos en Nuevo León, te lo puedo, hecho la mocha, decirte esto y esto. Pero la parte importante de la competencia electoral es cómo generar la unidad en eso. Mira, a mí se me quitó la soberbia política. Sí la tenía, la verdad. Yo creía, puta, gané con madre. Juntados todos, no sumaban lo que tuvo. ¿Eh? Y entonces empecé el primero y segundo año así y dije, la madre, los necesito, ¿no? Necesito a aquellos que me están todos los días fregando. Hablé con los... Hoy en el Congreso yo no tengo ningún diputado. Y los 5 años que he tenido de gobernador me han aprobado el presupuesto sin problema. Porque me siento con ellos, comparto. Si ellos me dicen, oye, hay que arreglar esto, órale. Oye, hay que hacer esto, órale. Tengo una relación extraordinaria con los 51 presidentes municipales. De hecho, ahorita 16 presidentes municipales ya renunciaron a sus partidos y se han hecho independientes. Y eso no quiere decir que yo tenga una fuerza para... No son de usted. No son míos. Ellos tomaron esa decisión. ¿Qué va a pasar en Nuevo León? ¿Quién se la va a quedar cuando usted se vaya? No sé. ¿Ahorita quién ve? Bueno, pues hay varios que están queriendo ser. Pero ¿Morena la tiene en la bolsa? No, no creo. Ninguno la tiene en la bolsa en este momento. Va a depender del trabajo que hagan, de las alianzas que puedan hacer. Eso se vale. ¿Tatiana Cloutier? Pues bueno, tiene una presencia, pero no ha decidido ser. Ese es el problema. ¿Clara Luz? Tampoco ha decidido ser. Está esperando quizás una condición para poder decidir. ¿Y Ildefonso? También está buscando ser, pero tampoco trae una condición de que ya puede ser, ¿no? ¿De la Garza? Tampoco. O sea, él está ahorita gobernando Monterrey, ha dicho que tiene una pretensión, pero no ha decidido si sí o si no. ¿Samuel García ya es historia? Bueno, él creo que también ya ha tenido sus propios errores. En esto tiene unos errores y decisiones acertadas. Pero yo creo que ya estaba punteando y va para abajo en el tema de las encuestas. ¿Colosio? Pues él ha dicho también que no ha decidido, que tiene su posición en ser candidato a alcalde o candidato a gobernador. Y es pues, un muchacho que tiene un futuro político si él lo decide, ¿no? ¿Me faltó alguien? No. Pueden salir 2 o 3 más, ¿eh? ¿Con quién se la va a jugar el gobernador? No puedo hacerlo, jugármela así, decir abiertamente, con claridad. El presidente lo hace. Pues el presidente dice, mi pecho no es bodega. Y en las mañaneras, pom. ¿Por qué no lo va a hacer usted? Pero está mal eso. Eso divide la población. Yo no lo haría. Te lo juro que no lo haría. Yo soy independiente. Seguiré siendo independiente. Yo tomaré mis propias decisiones. No tengo el peso de un partido político en mi espalda para estar generando... Pero como gobernador va a apoyar a uno que sea de partido. Como gobernador voy a hacer que la elección de Nuevo León sea tranquila, esa es mi obligación. Como gobernador tengo que hablar con mi gabinete, aquel que quiera ser candidato que se salga en el tiempo que la ley prevé y que se la juegue, si así lo quieren. Adelante. Y las condiciones ahorita en Nuevo León, aun cuando las encuestas digan una cosa, puede cambiar en 30 días, ¿no? Este es algo que todavía no hay nada para nadie. Y eso es bueno, porque habrá una buena competencia. Y los perfiles que están, bueno, creo que son perfiles que todos ellos tienen sus experiencias, ¿no? Tienen su capacidad
Y va a depender del electorado de Nuevo León, cómo decida, ¿no? ¿Cómo se está llevando con los empresarios usted? Muy bien. ¿Ya bien otra vez? Sí, sí, sí. Creo que la pandemia nos ha unido Hubo a todos. como amor, odio, amor, ¿no? Pues mira, yo creo que los empresarios siempre están buscando que los gobernantes hagamos las cosas bien, ¿no? Yo soy un admirador del emprendedurismo, de la empresa. Nuevo León es casi todo así. ¿Qué dicen del presidente, los empresarios? El G10 ahí, los 10 poderosísimos. ¿No? Pues no dicen, güey, porque también siempre al presidente se le ve así, ¿no? Si digo, puta, a lo mejor me jode, ¿no? ¿Y este? No sé, pero no creo que deba de ser así. Mira, yo con franqueza te lo digo, yo me llevo bien con el presidente. Me ha permitido hablarle con franqueza. Le he dicho las cosas en las que no estoy de acuerdo y en las que sí estoy de acuerdo. Y creo que esa relación me permite poder hablar con claridad y defender a mi Estado. Mi única opción, mi única condición, mi única obligación es defender las condiciones de mi Estado al que yo gobierno, en donde la gente me dio su confianza y lo seguiré haciendo. Desde su posición, ¿qué le permite el análisis político? Pues por ser gobernador, por estar metido ahí en la onda del poder, pero al mismo tiempo pues no estar en ningún partido político, pues llevarse con varios. ¿Qué cree que vaya a pasar en el 21? ¿Conserva Morena la mayoría en el Congreso o la pierde? No creo que sea conveniente. Si a mí me dijeras, oye, ¿qué sería conveniente? No es conveniente que ningún partido tenga la mayoría. Es mucho mejor que exista la pluralidad para que pueda haber consensos y el presidente en turno lo siga. No puede haber un poder absoluto. Eso es malo para el país. ¿Y cómo? ¿Cómo quitar la mayoría Morena? Porque pues no se ve. Creo que los partidos políticos están en esa reflexión como cuando se te muere el papá, ¿no? Que no hayas qué hacer con lo que te dejó. ¿Debería venir un llamado de la sociedad? De decir, a ver, únanse todos. Claro, eso sería bueno. Pero que los partidos también lo entiendan, que los partidos entiendan que deben encontrar perfiles adecuados y no poner a sus cuates, porque eso es lo que reclama la sociedad. Si tú viste, el presidente en su campaña escogió gente del pueblo, ¿no? Muchos de ellos, que nadie los veía y ganaron. La población decidió por ellos. Bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? De lo que debiera de hacer los partidos políticos. Encontrar perfiles, una enfermera, un doctor, un maestro, no alguien que ya fue diputado 10 veces, cabrón. Pues la gente va a votar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque si se une toda la oposición, ¿se la quitan a Morena? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Y cree que ve condiciones para que se una toda la oposición? No las veo en este momento porque tienen un patrimonialismo egoísta. Ojalá y se les quite, ¿no? Yo he platicado con los gobernadores que no son... Si ves la Alianza Federalista, somos de diferentes... De todos, sí. PAN, y entre nosotros platicamos a todo dar y hemos hablado de eso, ¿eh? La verdad que yo he sentido en esta Alianza Federalista una cordialidad enorme entre nosotros para resolver problemas de nosotros y políticamente nos llevamos bien. Eso debiera pasar también con los partidos, ¿eh? Sin embargo, siempre la burocracia partidista o el egoísmo partidista supera a la intención misma que pueda tener un militante. ¿Cómo cree que la vaya a jugar el PRI? Usted fue priista. ¿Cómo cree que la vaya a jugar el PRI en el 21? ¿Va a ser oposición o va a jalar con Morena? ¿Cómo se imagina el PRI tratando de reinventarse después de la paliza que se llevó en el 18? No se ha reinventado nunca. Yo me salí de eso, por el partido de eso. Hoy tiene la gran oportunidad de poderlo hacer. Sin embargo, no le veo esa posibilidad. La militancia partidista del PRI tiene una particularidad, ¿no? Que es muy institucional. Nació siendo poder, creció siendo poder. Y hoy que no lo tiene, pues también es proclive a ir a ver a su padrastro, que es el presidente, ¿no? Y aunque lo trate mal, siempre estás ahí, ¿no? Porque de ahí comes, porque de ahí estás. No son muy proclives a ser opositores. Espero que hoy lo sean, ¿no? Me gustaría que se conviertan en una verdadera oposición porque finalmente partido opositor que no cuestione el gobierno en turno quiere decir que no quiere seguir gobernando, quiere decir que no quiere recuperar el poder. Eso está escrito en los libros de política de todo el mundo, ¿no? ¿Qué le parece el regreso de Ricardo Anaya? Pues debe de hacerlo, no tenía por qué retirarse, ¿no? O sea, las derrotas fortalecen, ¿no? ¿Qué le pareció en campaña Anaya? Pues creo que cometió un error de pelearse, ¿no? Creo que iba bien y de repente se empezó a pelear. Su enemigo no era Peña Nieto, ese ya se fue, ¿no? Los contrincantes éramos nosotros, no más.
Pero cuando empiezas a cuestionar afuera, pues la sociedad no te ve o no te vio una posibilidad de tranquilidad que se requiere, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando se acabe su chamba de gobernador? Yo, ganarle al presidente. Sí. ¿Ganarle qué? Pienso ganarle. En el béisbol, güey. Te dejé. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, gobernador de Nuevo León en Latinos. Importantísimo investigar los delitos del pasado, pero no para que sea tapadera de la impunidad del presente y los malos resultados de la realidad. Nos vemos la próxima semana.